económico, tenemos un modelo de obra que ha sido superado, tenemos un modelo de autor que ha sido totalmente superado. Pero bueno, están ahí y nosotros tenemos que contar con ello. Bien, y ahora vendrían las otras dos partes grandes de lo que es la propiedad intelectual. Y a mí me interesa dar esa estructura por una razón muy sencilla, porque como dije al principio, la propiedad intelectual no es compleja, sino que es confusa. Y a lo mejor a mí lo que me gusta es pensar de una manera estructural. Quizás, yo no sé si es manía, no sé si todo el mundo lo hace así, pero cuando yo cojo un libro, lo primero que hago es me voy al índice, y en el índice veo cuáles son las subdivisiones que va haciendo poco a poco. Y luego ya, a lo mejor dentro de esas subdivisiones, ya pues hay una parcela que me puede interesar o no. Pero lo que me va a dar siempre ese índice, si es un índice que está bien, correctamente construido, es el conocimiento de lo que yo voy a tener ahí. Por eso a mí los primeros días de clase, siempre a los alumnos, a mí lo que me gusta es darles, vamos a ver, el esquema de la asignatura va a ser este. Y esto es lo que nosotros vamos a aprender dentro de estos 3 meses o 6 meses o el año que nosotros estemos juntos. Entonces, en la propiedad intelectual me gusta también dar el esquema. Lo primero que hemos visto ha sido el autor y la obra. Y ahora vamos a ver lo que serían los derechos una vez que tenemos el autor y la obra. Y ahí hay fundamentalmente dos tipos de derechos. Hay dos grandes grupos de derechos. Los derechos morales y los derechos de explotación, perdón, y los derechos patrimoniales. Entonces, en los derechos morales son aquellos que son referentes a la obra, a la personalidad del autor. Y los derechos patrimoniales son, obviamente, como dice su nombre, son los del patrimonio, son los del dinero. Entonces, históricamente han convergido dos modelos diferentes, el sistema continental y el sistema anglosajón. En el sistema anglosajón estaba más preocupado por los temas de tipo patrimonial, estaba más preocupado por el tema de quién puede hacer una copia, quién puede hacer una utilización de la obra, mientras que en el sistema continental, derivado fundamentalmente de pensamientos antes de la Revolución Francesa, pensamientos ilustrados, lo que hace es, está también preocupado por la personalidad del autor. Hoy en día, cuando nosotros lo que nos encontramos es con los dos modelos de propiedad intelectual, ya sea el modelo de propiedad intelectual libre, ya sea el modelo de propiedad intelectual restrictivo. El modelo de propiedad intelectual restrictivo, fundamentalmente lo que le interesa es el tema, el modelo anglosajón, el modelo de hacer dinero a través de las copias, de las utilizaciones. Sin embargo, el modelo nuestro, el modelo que pudiéramos decir el modelo del conocimiento, lo más relevante precisamente es la personalidad del autor. Porque yo no sé ustedes, pero yo nunca he cobrado ni un solo euro por un artículo que yo haya podido hacer para el mundo de la academia. El mundo de la academia ya sabemos cómo funciona esto. O sea, aquí lo dice Peter Saber, y yo les recomiendo también a ustedes que se descarguen una obra de Peter Saber que se llama Open Access. Esta obra la publicó el Instituto el MIT Press, o sea, la editorial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está también en libre descarga y tuvo una licencia dual durante un año. Lo que se hizo fue, se vendió en papel, pero a cabo de un año de la publicación, Peter Saber lo que hace es permite la descarga de su obra. La obra se llama Open Access. Si ustedes buscan Open Access Peter Saber, download, la van a encontrar. Y Peter Saber, en el capítulo introductorio, lo que nos viene a contar es lo siguiente: hay autores a los cuales ya se encuentran pagados por algo que es mucho más relevante para ellos, que es el dinero, que es la notoriedad. Y obviamente que es la cita dentro de lo que es el mundo académico. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa fundamentalmente. Y nos preocupa fundamentalmente también cuando nos encontramos con sistemas de acreditación, por ejemplo la ANECA. O sea, el verbo anecar, que ya existe, o sea, no surge por una casualidad. Sí que es verdad que tenemos que tener muy claro que Newton, Wittgenstein no podrían anecar. Es imposible, los criterios de la ANECA harían que estos dos personajes no pudieran estar dentro de como profesores de la Universidad Española, pero otra persona que es un paradigma también del conocimiento para mí, que es Saskia Sassen, tampoco podría anecar, porque claro, no escribe papers, solamente escribe libros. Entonces, claro, tenemos un problema con el sistema de acreditación, pero bueno, esa es otra batalla que ya no es la de la propiedad intelectual, pero está íntimamente ligada a la propiedad intelectual, porque si nosotros no publicamos en determinados lugares de impacto, con lo que nos vamos a encontrar es con que claro, no podemos anecar. Y entonces ahora toda la actividad del profesor está teledirigida a actividades que anecan o no anecan. Hay gente que solo hace cosas que anecan, y hay gente que dice, es que yo para hacer cosas que anecan, es que vaya, es que esto no es vida, porque es un sometimiento a una dictadura de la mediocridad que es verdaderamente impresionante. Antes de ayer estuve con un colega
estuvimos en la radio de la UNED. Entonces en la radio de la UNED una de las preguntas precisamente fue eso, bueno, ¿por qué no viene gente a la radio de la UNED? Y entonces claro, la respuesta es que claro, es que esto no aneca. Entonces claro, los profesores no están interesados en ir a la radio de la UNED a contar experiencias de tipo educativo o experiencias de tipo docente porque están hasta arriba de tiempo, porque no tienen tiempo libre y porque obviamente la actividad de la ANECA no la actividad de salir en la radio de la UNED no aneca. Bien, los que no tenemos ninguna necesidad de anecar, sino que vivimos de otras cosas, pues tenemos la libertad de poder hacer lo que queramos, lo cual también es una ventaja bastante importante. Entonces, ¿cuál es el problema, por tanto, de las publicaciones con el que nos encontramos y con los modelos de autor? Que el autor, que lo que le interesa es una notoriedad, lo que le interesa es su mayor retribución, viene precisamente de su posicionamiento académico y de aquellas actividades que precisamente le puedan anecar. Y esto obviamente ha recibido una crítica muy importante por parte de la Académie des Sciences francesa, que en un informe, creo recordar que desde el año 2011, y se me ha olvidado comentarles que luego posteriormente le enviaré a Luis todas las referencias que les estoy contando a ustedes con los enlaces para que simplemente ustedes puedan repasarlas y las puedan descargar las cuestiones de las que yo les comento. Y la Académie des Sciences francesa, en un informe sobre bibliometría que tiene, lo que está es diciendo que tenemos un problema precisamente con este tipo de impactos, porque claro, elementos tales como lo que es la verdad, la bondad y la belleza, que son los tres elementos platónicos sobre lo que es la calidad, no vienen medidos por los índices de impacto. Yo siempre recuerdo, y es una lástima haber perdido la referencia de aquel autor que en cada uno de sus artículos lo que hacía es escribir una barbaridad, aquel autor académico. Entonces, claro, obtenía muchísimas citas porque precisamente lo que le hacían era le criticaban la barbaridad que había dicho. Claro, nos empezamos a encontrar con verdaderos ingenieros de la impactitis, ¿no? Entonces, hay blogs muy interesantes, yo les recomiendo que hagan búsquedas sobre trampas y trucos precisamente para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya merecería otra crítica, pero esto ya sería otra película que sería diferente de la propiedad intelectual. En lo que a nosotros nos interesa, lo que sí que es relevante y lo que sí que es importante es que los derechos morales de la propiedad intelectual, que aparentemente no tenían ningún valor, sin embargo tienen un valor muy importante dentro de determinado tipo de ámbitos, y el ámbito académico, el ámbito universitario es uno de ellos. Y estos derechos morales son aquellos que, bueno, no son transmisibles, son unos derechos que no son que no caducan, no prescriben, el tiempo no les quita su validez, y claro, es absolutamente obvio. Y entonces en este aspecto, por ejemplo, son como los de la paternidad o la maternidad. Cuando alguien es padre o es madre, lo va a ser para toda la vida, y es algo además que tampoco se puede transmitir. Venga, te voy a vender mi paternidad sobre esta persona. Vamos a ver, existen los vientres de alquiler, etcétera, etcétera, pero tampoco, o sea, se pueden hacer negocios sobre determinado tipo de objetos, pero cuando uno es padre o cuando uno es madre, uno es padre y uno es madre, y entonces eso es algo que no prescribe jamás. Lo cual no quiere decir que lo que también puedan existir sean negros literarios o negros en ciencia. También existen los negros en ciencia, también existen los negros de tipo académico, y los negros literarios también son bastante graciosos en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros encontramos alguna referencia en los medios de comunicación de que han pillado a tal famosa que lo que ha hecho ha escrito un libro y entonces hay 3 párrafos que los ha fusilado de no sé dónde, yo claro, lo que me pregunto es, ¿no será que el negro literario lo que ha hecho ha sido lo siguiente? Voy a poner aquí una pildorita venenosa para el caso de que no me pagues. Si tú cumples conmigo y me pagas todo lo que me has pactado, yo lo que te voy a hacer, estas 3 páginas te las borro, pero como no me lo pagues todo, se van a quedar ahí y alguien las va a encontrar, y entonces tú vas a tener el gravísimo problema de que te saquen los colores, aunque yo creo que a esa gente la verdad es que no le sacan los colores porque no los tienen, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es con la existencia de estos negros, pero son negocios que son ilegales, porque la persona que ha escrito una obra, aunque pueda vender, lo que está haciendo es un pacto de no aparecer como autor. Pero si luego lo que hace es reivindica su autoría y la demuestra, lo que hace es, tiene todos los reconocimientos plenos sobre esa obra que ha llevado a cabo. Una de las anécdotas más bonitas que existe sobre los derechos morales es el puente Zubizuri. No sé los que estén aquí que conozcan Bilbao y conozcan el puente Zubizuri, pero el puente Zubizuri es la clásica sentencia que siempre explicamos sobre derechos morales. Hay un puente en Bilbao no llueve, ya saben ustedes, y entonces es de cristal.
puentes de cristal. Entonces, claro, cuando uno anda por el puente, lo que uno hace es se resbala y se hace brechas. Pero aquel Calatrava, que hace el puente de cristal en Bilbao, y también, como tampoco llueve, el hall, la parte de entrada del aeropuerto de La Paloma no tiene techo, o sea, también, bueno, pues este hombre lo que hizo fue, como el Ayuntamiento de Bilbao le modificó su obra, uno de los derechos morales es el derecho a la integridad de la obra. Yo, como soy el autor de la obra, tengo derecho a que nadie me lo modifique, porque es mi hija esta obra, ¿no? Entonces lo que hizo fue demandó al Ayuntamiento de Bilbao porque le puso una prolongación a otro barrio y porque además le puso también un felpudo negro de plástico para evitar que la gente se cayera. Ganó la demanda, lo que pasa es que no ganó los 300.000 euros que solicitaba, sino que al final creo recordar que la audiencia provincial le dio 5.000 euros, tengo que repasar la sentencia porque me falla un poco la memoria en cuánto dinero le dio, pero eso es uno de los derechos morales que existen, el derecho a la integridad de la obra. Otros derechos son el derecho al acceso al ejemplar único, pues no sé, el típico pintor que tiene una pintura y que está en una casa, en domicilio, y quiere hacer su catálogo y quiere hacer una fotografía al cuadro, tiene derecho a acceder a ese cuadro para tener un acceso al mismo o para ver cómo lo ha hecho el típico escultor. Entonces, esos derechos son siempre los derechos de la personalidad. Y eso están muy relacionados con el ámbito académico, porque también nosotros todos sabemos las trapacerías que se hacen dentro de los ámbitos académicos con respecto a la propiedad intelectual. Es un clásico aquello de, y yo hice este artículo y mi tutor lo que me hizo fue, se puso su nombre delante y el mío detrás, y él lo único que hizo fue simplemente lo leyó y no me hizo ningún tipo de modificación. Lo que pasa es que son situaciones en las cuales las jerarquías dentro de los departamentos universitarios son imposibles de alterar y son imposibles de demostrar que lo que existe ahí es un fraude de tipo académico o un fraude de tipo intelectual, pero eso ya sabemos que son situaciones que se producen. El mundo académico tiene que tener una honestidad suficiente como para evitar que eso se produzca, porque la intimidad de los departamentos y las relaciones de juego de poder y de luchas de poder que se producen en los departamentos son los que precisamente impiden en numerosísimas ocasiones que esas cuestiones salgan a la luz. Allá nosotros con nuestra honestidad de tipo personal, y hay que hacer una llamada, yo creo, para modificar la universidad en determinado tipo de cuestiones de esa naturaleza. Creo que hay todos se pueden hacer cosas que se pueden mejorar bastantes. En el despacho estoy muy cansado de que me venga gente con ese tipo de problemas, y supongo que a ti también te habrá pasado, Luis, y que lo que nos encontremos es con una carencia de pruebas. No podemos demostrar que precisamente lo que ha existido es una alteración en los roles del artículo que se ha producido. Posibilidades técnicas pueden existir para evitar todo esto, y es que todos lo que hiciéramos fuera atacáramos a un repositorio común. Lo que pasa es que, claro, ya estamos con la autenticidad de quién puede estar atacando a ese repositorio común para que se pueda ver qué parte de la versión del documento ha hecho cada uno de ellos. Porque, claro, yo también conozco casos en los cuales los doctorandos tienen obligación de pasarle sus nombres de usuarios y de password a los doctores que les dirigen la tesis, los nombres de password y usuarios, por ejemplo, pues de las plataformas de Mendeley o aquellas en las cuales se utilicen bibliografías. O sea, hay determinado tipo de comportamientos que yo entiendo que son muy reprochables, pero que no podemos nosotros atacarlos precisamente porque nos encontramos con una carencia de pruebas. Y luego, sobre todo, porque bueno, pues hay un status quo, y ya sabemos que el sistema tradicional de la Universidad Española, el que se ha implantado, ha sido aguanta, 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 y al final pues te vamos a dar aquí una plaza dentro de lo que es la precariedad común del mundo en el que estamos, lo cual no es un problema de propiedad intelectual, pero que sí que tiene que ver con, muchas veces, con los derechos morales de propiedad intelectual y los derechos de la personalidad de quien está efectuando una obra. En ese sentido, habría que hacer un llamamiento colectivo para que imperasen determinado tipo de prácticas. No digo que se esté produciendo en esta universidad, pero lo que sí digo es que a nivel de despacho, también es verdad que en el despacho tenemos un signo cognitivo diferente, porque nos llegan siempre las patologías sociales. A un despacho no te viene nadie a decir me caso, la gente lo que viene a decirme es me divorcio, ¿no? Entonces al despacho no te viene a decir qué bien que mi director de tesis doctoral se ha portado de una manera fantástica, sino que te viene precisamente aquella persona que está dolida porque lo que ha sufrido ha sido un comportamiento apropiativo de unas determinadas creaciones intelectuales que no eran de quien se las ha apropiado. Entonces, no sé yo estadísticamente cómo funciona esto, pero sí que es verdad que el contacto con esa patología social nos hace a nosotros ser muchísimo más sensibles con este tipo de problemas. Entonces, los derechos morales, por tanto, de propiedad intelectual tienen toda esta peculiaridad. Están muy ligados con los temas de tipo académico, están muy ligados con los temas de acreditación, están muy ligados con los abusos que se producen dentro del campo académico, y son cuestiones que, por tanto, han vuelto a traer la importancia de lo que son las cuestiones de atribución y lo que son las cuestiones sobre la paternidad de la obra. Siempre los derechos morales, he dicho, pues no tienen mucha importancia porque realmente no tienen importancia de tipo económico. Sin embargo, cuando estamos en determinado tipo de ámbitos, los derechos morales entiendo yo que sí que son muy relevantes.
Y esto, además, lo que producen es que posteriormente se generen determinado tipo de bucles dentro de la propiedad intelectual, de los cuales la industria de los contenidos se benefician. Por ejemplo, las estadísticas de Revium lo que nos cuentan es que el conjunto de las universidades españolas más la biblioteca del CSIC gastó 125 millones de euros en documentación, en suscripción de documentación, la última de las estadísticas que tiene. Estos 125 millones de euros, por tanto, lo que han hecho han sido suscripciones de determinado tipo de bibliografía, de documentación, de revistas fundamentalmente. Y claro, nosotros ya sabemos que para acreditarnos tenemos que salir en índices de impacto. Por ejemplo, la revista tiene que estar en JCR. Si no está en JCR, ¿para qué voy a escribir yo aquí? Esto es malo para determinado tipo de disciplinas académicas. Por ejemplo, en derecho laboral, si lo que estás es trabajando líneas vinculadas con trabajo social o con ayudas o con determinado tipo de situaciones de desamparo que puedan ser luego ayudadas desde una regulación jurídico-laboral que lo que hagan es mejoren esas condiciones sociales de esa persona que está desprotegida, resulta que no hay revistas de índice de impacto que puedan hacer que la persona que está trabajando en esos campos, que pudieran ser bastante necesarios, pueda pues, prolongar su carrera o pueda anecar. Bien, eso está ahí, ese es un problema que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer, por tanto, es publicar en un determinado tipo de revistas, pero este determinado tipo de revistas lo que hacen es, pertenecen fundamentalmente a dos grandes grupos editoriales. Uno es Elsevier y el otro es Springer, que entre los dos lo que hacen es manejan el 80% del mercado mundial. Entonces, claro, si el mercado mundial de revistas académicas lo que lo tienen es dos grandes corporaciones a las cuales la cultura no les interesa absolutamente nada, porque lo que tendríamos que mirar es saber quiénes son los accionistas de estas dos grandes corporaciones, y fundamentalmente suelen ser fondos de inversión que también han sido llamados fondos buitre. Entonces, con lo que nosotros nos encontramos es con que las universidades no tienen más remedio que suscribirse a estas revistas, porque los investigadores o publicamos en estas revistas o no podemos ser nadie. Pero cuando te vienen a vender una revista de estas, tú no puedes suscribirte a la revista que te interesa, sino que lo que tienes que hacer es comprar el pack completo de revistas, en las cuales de 40 revistas hay 39 que no te interesan absolutamente nada. Y obviamente habrá un grupo de revistas que sean absolutamente infumables. Pero tú tienes que comprar esos packs. Entonces, lo que se está generando mediante estos sistemas de acreditación, por tanto, totalmente vinculados a los derechos morales de autor, son sistemas en los cuales las universidades lo que son es esclavas y están en este bucle que no se puede deshacer. Y este bucle se está intentando deshacer ahora mediante lo que se denomina la publicación en abierto, el Open Access, que ahora lo veremos cuando demos los derechos patrimoniales, artículo 17 y siguientes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, al final, resulta que esa posibilidad que tenga el autor de poder publicar es el que va a determinar la necesidad o no de la existencia de unas compras o de unas suscripciones por parte de las universidades. Y esto lo que además está generando es que, como todos bien sabemos, aquella tesis que nos están contando que de qué va a vivir el pobrecito autor si existe tanta piratería, nosotros en el ámbito académico lo que decimos es: ¿pero qué me está usted contando si son los departamentos los que tienen que pagar un determinado derecho para que los autores puedan estar publicando? No solo que es que el autor no reciba, es que es el autor el que tiene que estar pagando por publicar. Esto no es algo diferente de lo que también ocurre en otros modelos de mundo. O sea, esto es algo que también existe, por ejemplo, en la abogacía. En la abogacía antes decían, es que tú para trabajar primero tendrás que ser pasante, tendrás que hacer fotocopias y llevar cafés. Esto se ha cambiado en que para trabajar tienes que hacerte un máster del gran despacho profesional, que es el que genera el máster, el que tiene el máster, que se está llevando el máster, y si sales de los buenos del máster, te vamos a dar un trabajo en el cual a lo mejor en 15 años puedes recuperar el dinero de lo que te ha costado a ti el máster actual, ¿no? Entonces ya hemos pasado de sistemas en los cuales el becario ya no solamente es becario, sino que además antes de ser becario tiene que hacerse un máster cuyos fondos, cuyo dinero van a esa determinada modelo económico. Es exactamente igual en la propiedad intelectual lo que está pasando en el resto del mundo, no es algo que sea totalmente distinto, pero todos sabemos que frente a esas tesis mediáticas de que de qué va a vivir el autor, lo que nosotros sabemos es que no es de qué va a vivir el autor, es que los departamentos muchas veces tienen que pagar 3.000 euros pues para poder publicar, o por ejemplo los que hayan tenido que publicar su tesis doctoral,
en muchas ocasiones sabemos que tenemos que pagar del orden de unos 2.000 o 3.000 euros a determinadas editoriales para que nos publiquen nuestras tesis doctorales. Y esto está funcionando de esta manera. Así está el mercado. Con lo cual, la historia de la propiedad intelectual, este modelo que nosotros tenemos aquí, lo que está derivando es en sistemas totalmente diferentes. No es el autor el que recibe una remuneración por su obra, sino que es el autor el que, para estar en determinado tipo de impactos, en determinado tipo de sitios donde pueda tener una anecación o anecar su obra, lo que tiene que hacer es precisamente pagar. Y los departamentos universitarios en muchas ocasiones se están encontrando con este tipo de cuestiones. Y fondos de los proyectos europeos o fondos de determinado tipo de proyectos de investigación, siempre lo que se tienen que ir es precisamente a este tipo de publicaciones. Entonces, la relación, por tanto, entre el derecho moral de autor y el tema de la derechos de explotación es una relación que en muchas ocasiones se está tornando perversa precisamente por estas necesidades de acreditación. Y entonces Peter Saber, en su libro, si bien no recoge todas estas problemáticas sobre los impactos, lo que sí que recoge es que muchos autores lo que no buscan precisamente es la obtención de un rendimiento económico de su obra, sino que los rendimientos económicos de su obra los obtienen por medios de tipo indirecto, que normalmente suelen ser los de una influencia dentro de la comunidad de conocimiento en la que ellos están actuando, o una influencia dentro de una notoriedad dentro de el mundo en el cual ellos tienen que desarrollar su carrera profesional. Entonces esto lo estamos viendo en todas las universidades y fundamentalmente en el ámbito occidental. Desconozco qué es lo que está ocurriendo en el mundo oriental, pero en el mundo fundamentalmente inglés, en el mundo norteamericano, en el mundo alemán, en el mundo francés, en el mundo español, en el cual he tenido algunos contactos, ahí es donde nosotros estamos viendo que esto es el sistema que se está imponiendo. La relación, por tanto, entre los derechos morales y los derechos del autor son que son muy necesarios los derechos morales, pero que son unos derechos que al final son los que te van a permitir la retribución por vías de tipo indirecto. Pasemos a los derechos patrimoniales. Bien, no sé cómo vamos de hora, Luis. Sí, que una hora y media pasada podemos... ¿Llevamos ya una horita y media? Sí. Vale, pues entonces hacemos a ver, pedimos la opinión del público, ¿no? ¿Hacemos un descanso ahora o dentro de 15 minutos? 15 minutos. Venga, en 15 minutos, vale. Bien, pues ya sabemos, dicen esas cuestiones que solamente se logra la atención del público durante 20 minutos y luego ya a partir de 20 minutos la gente ya empieza a pensar en la lista de compra, en las cosas que tiene en casa y todas estas cosas, ¿no? Bien. Derechos patrimoniales, vamos a ver, y dentro de los derechos patrimoniales vamos a hacer también otros subgrupos, porque me interesa que todo el mundo salga de aquí con esa estructura de la propiedad intelectual. Y previamente a todo esto, y en estos 15 minutos voy a explicar estrategias de estos dos mundos en los cuales nosotros tenemos. Entonces, la estrategia que nosotros estamos viendo por parte de los que tienen el negocio de los contenidos es una estrategia tripartita, es una estrategia que tiene tres partes, y esta estrategia se fundamenta en generar mercados. Esta estrategia busca, generar mercados, y esta búsqueda de mercados lo realizan mediante tres acciones que las estamos viendo desarrollarse mundialmente. La primera de ellas es extender al máximo los derechos patrimoniales. Los derechos morales son derechos que ya sabemos que son de por vida. Quijote fue escrito por Cervantes y eso no hay quien lo cambie. Bueno, siempre habrá un investigador que, queriendo vender muchos libros, lo que hará es una tesis diferente, que no fue Cervantes, sino que fue no sé quién, y este se apropió de ello y a lo mejor pues de esa manera monta una polémica y lo vende. Pero bueno, vamos a dejar que Cervantes fue el autor del Quijote. La primera de las estrategias es extender al máximo los derechos. Al principio los derechos eran de 14 años. O sea, una persona lo que hacía era escribía una obra y durante 14 años los rendimientos económicos de esa obra los recibía. Posteriormente dijeron, bueno, 14 años no son muchos, venga, vamos a prolongarlo. Y dijeron, si la vuelve a inscribir, entonces tendrá otros 14 años, con lo cual ya estábamos en 28 años. Y luego de ahí ya fue pasando y actualmente está del orden de unos 70 años después de la muerte del autor. O sea, ya no es 14 años desde la publicación, sino que es 70 años desde la muerte del autor. Y lo que se está intentando siempre es llevar a cabo una prolongación de este tiempo. Esa es la primera de las estrategias. ¿Por qué? Porque los autores no son los titulares de los derechos. Los derechos, el autor, los derechos de explotación, los derechos patrimoniales, el autor los vende o los cede.
Es más, la ley de la ciencia establece que esos derechos no son del investigador siempre y cuando lo que esté haciendo es algo relacionado con la propia universidad. Si yo estoy en un proyecto, y es un proyecto, por ejemplo, europeo, o es un proyecto de la universidad, o es algo que ha sido pagado con fondos públicos, o yo lo que tengo es un determinado contrato con mi universidad o una determinada posición con mi universidad, la ley está muy clara en ese sentido. Otra cosa es que todavía no se estén empezando a realizar las inventarios de los bienes inmateriales de la universidad, pero nosotros tenemos que tener muy claro que esos derechos, los derechos de explotación de nuestras obras, si somos académicos, pertenecerán al quien nos está pagando precisamente para que desarrollemos nuestro trabajo. Esto no es nada diferente de los periodistas. Cuando un periodista entra a trabajar en algún medio de comunicación social, lo primero que hace es un contrato en el cual cede absolutamente todos los derechos de las obras que se está haciendo. Y comentaba yo con Luis esta mañana que hay dos estrategias que se están realizando. En el nivel inglés hay una discusión entre las ciencias experimentales y las ciencias sociales. Es obvio que aquel lo que está haciendo, o en el CERN, por ejemplo, es obvio que aquel que obtenga datos del CERN y a través de ese lo que esté haciendo es un artículo académico sobre astrofísica, es obvio, o sobre cualquier cuestión de colisión de partículas, es obvio que aquella persona los datos los ha obtenido de un objeto público, pero el problema es cuando lo que estamos hablando es de las ciencias sociales, o por ejemplo del tema jurídico. Cuando a mí se me ocurre una determinada idea sobre un determinado tipo de cuestión jurídica, hasta qué punto no lo he hecho un sábado por la mañana o un domingo por la tarde, y lo he hecho con medios que no son de la universidad y lo he hecho fuera del ámbito de tipo universitario. Entonces, en las ciencias experimentales está claro y se puede muchas veces trazar o realizar una trazabilidad de que aquel producto de tipo académico, de aquella obra del investigador, es una obra que obviamente se ha hecho con bienes de tipo público y por tanto es parte de su trabajo. La discusión existe cuando lo que nos encontramos es con las ciencias sociales, las ciencias jurídicas o por ejemplo pues la filosofía. O sea, resulta que si yo estoy contratado en una universidad y estoy hablando de filosofía y me estoy leyendo Aristóteles y estoy vinculando pues la ética a Nicómaco con el banquete de Platón, hasta qué punto la universidad tiene que ser retribuida por eso. Y los norteamericanos en ese aspecto son mucho más pragmáticos y numerosas universidades lo que dicen es hasta la serendipia es mía. O sea, si usted está en el cuarto de baño duchándose y mientras está usted en la ducha se le ocurre una idea que luego lo que va a hacer es la va a pasar a un determinado papel académico, mire usted, eso también me pertenece. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo de su vida su producción intelectual le va a venir, va a ser para mí. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a usted el contexto en el cual lo que usted está pensando. Y esto también es una anécdota que me contaba una amiga que hizo una estancia en Harvard. Dice, yo llegué allí y según llego me dicen, ¿usted es la señorita tal? Sí, espera un momentito, que está ya la doctora no sé quién. Vale. Mire, esta es su asistente personal, es su documentalista. Vale. Y espere un momentito, y esta es su asistente personal, esta es la que va a decir dónde está la peluquería, el supermercado, la bicicleta, no sé cuántos. Y dice, es que no me quedó más remedio que estudiar y ponerme a trabajar. Dice, porque es que el resto de las cosas me las daban totalmente hechas, lo cual también es una especie como de tragedia cuando uno va a una universidad a dar una conferencia y es el profesor titular que te invita, el que dice, déjame tu DNI que voy a hacer una fotocopia para que te paguen. Entonces, lo que dices es, espérate, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿No? O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Bueno, pues esto es que todo su cerebro para mí es como pragmáticamente lo han resuelto los norteamericanos. Cuando alguien está en una institución de tipo académico, usted está aquí, todo lo que usted vaya a producir durante todo este tiempo me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque además mire usted, yo lo que voy a hacer es lo voy a poner online porque esto es un producto cultural y esto es un producto que tiene que ser para toda la humanidad. Entonces, si nosotros queremos desarrollar lo que es los fines y las funciones de la academia, lo que tenemos que hacer es esto. ¿Que usted quiere estar en otro modelo de mercado? Muy bien, perfecto, vaya usted a la empresa privada. Tiene usted esa posibilidad. Nadie se la está quitando. Y los cambios entre empresa privada y universidad, pues ya sabemos que existen en numerosísimos sitios. O las relaciones entre todo este tipo de entes, ¿no? Entonces, cuando yo lo que me encuentro, por tanto, es en ese tipo de estrategias para hacer más escaso lo que tiene que ser algo que es común, lo que me encuentro es, en primer lugar, lo que yo hago es extiendo al máximo los derechos de propiedad intelectual, pero luego también lo acompaño de otras dos estrategias vinculadas. La primera de ellas es, como usted haga una infracción de la propiedad intelectual, vamos, no le voy a cortar a usted la mano porque no pertenece al ámbito de las penas que existen dentro de la cultura jurídica de donde estamos, pero Jack Valenti, que era uno de los grandes capos de las industrias de los contenidos, solicitó la pena de muerte para determinadas infracciones de propiedad intelectual. Y aquí ya sabemos que lo que existe es una confusión terminológica entre dicen, es que vino la SGAE y te puso una multa, pero si la SGAE es una entidad privada, ¿cómo va a poner una multa? O
Es como si la Coca-Cola te pone una multa. La multa la ponen los agentes públicos. La multa es por sanciones correspondientes a determinado tipo de infracciones que son de naturaleza de tipo público. La SGAE no tiene posibilidad de poner multas. Lo que tendrás que pagar es una indemnización. Pero como cuando atropellas a alguien, le tendrás que pagar una indemnización. Si yo a usted le he quitado su derecho o he infringido su derecho, le tendré que pagar una deuda. Pero es una indemnización. Bueno, pues los periódicos, todos llenos de multas de Cedro y de multas de la SGAE. La SGAE es una asociación privada, Cedro es una asociación privada, no ponen multas. Y luego dicen, es que viene un agente de la SGAE, un inspector de la SGAE, que no, que era un comisionista. Es el que va por los bares haciendo la ronda para ver si pagan o no pagan, y va a comisión de lo que saque. Ese también se le llama inspector, se le llama agente. Entonces hay unas confusiones terminológicas con respecto a esto, y que están íntimamente ligadas a las infracciones de propiedad intelectual. Entonces lo que buscan siempre es no solamente extender al máximo o imponer una mayor punición sobre los comportamientos, sino que existe también un lenguaje terminológico confuso sobre este tipo de naturaleza. Y eso nos lo encontramos en la habitualidad. Yo no sé si es que la culpa la tenemos nosotros o resulta que los medios de comunicación son los que imponen ese determinado tipo de términos. Y luego el tercer tipo de estrategia que se lleva a cabo es, vamos a ver, la ley lo que dice en el artículo 17 es que corresponde al autor con carácter exclusivo, y esto lo habrán dado ustedes porque Luis se lo ha comentado ya, corresponden 4 derechos. El primero es derecho a decidir quién puede reproducir su obra. El segundo es quién puede difundir su obra. El tercero es quién puede distribuir su obra. Bueno, realmente lo ponen al revés. Y luego el cuarto es quién puede transformar su obra. Y esos son el cogollito, el núcleo del gravísimo problema de la propiedad intelectual. Ahí es donde está el dinero. En los derechos de reproducción, los derechos de transformación, los derechos de distribución y los derechos de difusión. Diferencia entre distribución y difusión, como les habrá ya dicho Luis, y yo se lo recuerdo, es si lo hago mediante objetos materiales o lo hago mediante objetos inmateriales. Si el público accede a la obra a través de bienes materiales o bienes inmateriales, bienes tangibles o bienes intangibles. Y ahí, por tanto, hay dos conceptos que son interesantes de conocer y que ya provienen del derecho romano, que es el corpus mysticum que es el cuerpo espiritual de la obra y el cuerpo material de la obra. O sea, la obra tiene un objeto sobre el que se soporta y tiene un alma, un éter, un algo que es precisamente la obra en sí misma considerada, que es el corpus mechanicum. O sea, corpus mechanicum es el objeto, esto lo vemos muy bien en un CD. Si yo lo que tengo es un CD, el plastiquito, eso es el corpus mechanicum. Sin embargo, el corpus mysticum es la música que suena. Entonces hay una parte mística, por decirlo de alguna manera, y una parte mecánica. Esto lo tenían los romanos en lo que era una institución que ellos llamaban la accesión, que lo que decían era lo siguiente: imaginemos que lo que tenemos es una tabla y sobre esta alguien ha realizado una pintura, y la pintura es de muy buena calidad. Se ha confundido y ha pintado sobre una tabla que no era suya. ¿De quién es ese objeto? Porque claro, no lo puedo separar, ya no puedo quitar la pintura de aquí. Entonces lo tenían en la tinctura, en la escritura y en la tinctura, la escritura y otro que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, en este tipo de instituciones ellos ya diferenciaban entre el corpus mechanicum y el corpus mysticum. Entonces daban una solución pragmática para quién era el propietario de aquel trozo de piedra que alguien lo había esculpido, aquella tela que alguien había bordado con oro, o aquella tabla que alguien había pintado. Bueno, pues la propiedad intelectual coge estos conceptos y entonces es el corpus mysticum y el corpus mechanicum. Entonces, en la distribución de una obra de propiedad intelectual tenemos corpus mysticum y tenemos corpus mechanicum. En la difusión de la obra, en la comunicación pública de la obra, solo tenemos el corpus mysticum. Y hay una investigadora, doctora en Bellas Artes, que estábamos un día hablando sobre este tipo de temas y se llama Gloria Durán, y me decía, hay un planteamiento muy interesante sobre todo el arte conceptual. Entonces esta doctora en Bellas Artes me ponía un ejemplo, decía, hay una escultura, no me acuerdo cuál era, pero sería muy interesante rastrearla, que consiste en una escultura de chocolate y está dentro de una hornacina y ahí hay una mosca que se va comiendo la escultura de chocolate. Claro, el museo se compró aquella obra, pero claro, la mosca se va comiendo la obra. Y entonces al final el museo se queda sin obra.
Entonces, claro, esto plantea problemas de tipo contable, obviamente, o sea, ¿cómo lo que hacemos es reflejamos contablemente el patrimonio, un patrimonio inmaterial que una mosca se va comiendo, y luego además plantea un problema para el museo, porque el museo decía, yo es que quiero seguir exhibiendo esto, entonces voy a hacer una copia. No, usted no puede hacer una copia, porque usted no tiene el permiso del autor. Entonces, claro, precisamente el problema entre corpus mysticum y corpus mechanicum plantea determinado tipo de problemática, sobre todo con el arte conceptual moderno, que tampoco está reflejado en la ley. Y los artistas muchas veces lo que quieren es cargarse precisamente, o sea, trabajar dentro de los límites de la legalidad, porque eso también para ellos es el arte, ¿no? Entonces, los derechos de explotación, por tanto, nos tenemos que quedar con esos 4 conceptos. El derecho a ver quién puede copiar, el derecho a ver quién puede transformar, el derecho quién puede distribuir y el derecho quién puede difundir. Y la tercera estrategia que realizan las industrias de los contenidos consiste en lo siguiente. La ley dice que corresponde al autor decidir quién puede ejercer esos derechos. Yo, como autor de una obra, puedo vender trocitos de esa obra. Ahora bien, como autor de esa obra, yo lo que quiero hacer también es, hay momentos determinados en los cuales yo no puedo impedir que la gente haga cosas con mi obra, aunque yo no les haya prestado el consentimiento. Por ejemplo, parodia. Por ejemplo, tocar el himno nacional, aunque yo sea el autor de un himno nacional, en un escenario público, en un acto oficial. Por ejemplo, no puedo impedir que la gente haga fotocopias de un libro. Por ejemplo, no puedo impedir de un determinado trozo del libro. No puedo impedir que la gente grabe con un vídeo de la televisión. Entonces se crea una institución que se llama los límites de los derechos. Entonces yo como autor tengo la decisión de quién puede copiar, quién puede distribuir, quién puede difundir, quién puede transformar una obra, pero hay determinadas excepciones que la ley me las impone. Y entonces yo, si soy arquitecto y hago un edificio en la calle, yo no puedo impedir que nadie le haga unas fotografías. Y eso es lo que se conoce la institución de los límites de los derechos de propiedad intelectual o las excepciones de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pues la tercera estrategia, precisamente de las industrias de los contenidos, consiste en reducir al máximo esas limitaciones. O sea, los límites a mi voluntad van a ser cada día, como yo pueda empujarlos al máximo, lo haré. Una de las batallas, por ejemplo, salvajes, donde se ha producido esto, es en los derechos de las personas que no ven. Uno de los límites que se establece en favor de este tipo de personas discapacitadas, lo que se dice es, no, se podrán hacer versiones en formato que pueda ser legible por personas invidentes. Entonces, bueno, pues uno de los límites del derecho de autor podría ser que no hay que pedir permiso para hacer esa adaptación. Bueno, pues entonces una de las batallas que se ha producido a nivel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha sido precisamente si se puede o no se puede, si quito este límite o no quito este límite. Otra de las batallas, por ejemplo, que todavía sigue vigente en la Unión Europea, es que la reproducción de las obras que están situadas en los lugares públicos. La directiva lo que dice es que los Estados miembros podrán decidir si las cosas que están si los Estados nacionales pueden, dentro de sus legislaciones, establecer límites a que la gente pueda o no hacer fotografías de las cosas que están en la calle. Nosotros en España aquí tenemos esa excepción contemplada y por tanto nosotros podemos hacer una fotografía de una escultura que esté en la calle, de una catedral que esté en la calle, de una reciente obra de alguien que esté en la calle. Sin embargo, en países como Francia o en países como Bélgica no. Por eso es por lo que se puede fotografiar la Torre Eiffel durante el día, porque ya hace más de 70 años que murió el autor de la obra. Sin embargo, no se puede fotografiar por la noche, obviamente se puede, pero lo que no puedes hacer es luego hacer una explotación comercial de esa obra, por una razón muy sencilla, porque el que ha hecho la iluminación de la Torre Eiffel no hace 70 años que ha fallecido. Y por ejemplo, ese es el problema que tienen en Bélgica también con el Euroatom, aquel edificio tan simbólico que tiene tantas circunferencias, esferas y tantos cilindros conectando las esferas, que también como no tienen esa limitación, pues entonces se encuentran con que no se puede hacer o no se puede explotar comercialmente ese tipo de obras. Entonces, la triple estrategia, por tanto, ha sido establecer al máximo posible la posibilidad de mercantilizar
lo que son las obras de propiedad intelectual, a través de esa triple vía: la elongación de los tiempos de la propiedad intelectual. 70 años es poco, vamos a tener que ponerlos mucho más. En segundo lugar, la máxima punición de los comportamientos. Si le podemos meter a la cárcel, mejor. No sé, todos hemos oído hablar muchísimo de: es que si descargas una canción, es que esto es delito y es que te pueden meter en la cárcel. No, es como si te pueden meter en la cárcel si te cuelas en el cine. Te podrán hacer pagar la entrada, pero en la cárcel no te van a meter. Y luego, en tercer lugar, la limitación, o sea, evitar al máximo los límites de la propiedad intelectual, quitando cuantas más excepciones puedan poner, mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces de 15 minutitos y seguimos con el tema.